Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hechos capítulo 4 versículos 13 al 17. El sello de Cristo fue puesto sobre las palabras que Pedro pronunció en su defensa, y el semblante del discípulo fue iluminado por el Espíritu Santo. Cerca de él, como testigo convincente, estaba el hombre que había sido tan maravillosamente curado. La comparecencia de este hombre, que pocas horas antes había sido un inválido indefenso y ahora estaba perfectamente sano, añadía un testimonio de peso a las palabras de Pedro. Sacerdotes y dignatarios del pueblo guardaron silencio. Los magistrados fueron incapaces de refutar su declaración. Se habían visto obligados a escuchar lo que más deseaban no escuchar: la verdad de la resurrección de Cristo y su poder, mientras estaba en el cielo, de hacer milagros por medio de sus apóstoles en la tierra. El milagro supremo de Cristo, la resurrección de Lázaro, había sellado la determinación de los sacerdotes de librar al mundo de Jesús y de sus maravillosas obras, que destruían rápidamente la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Lo habían crucificado, pero aquí había una prueba convincente de que no habían puesto fin a la realización de milagros en su nombre ni a la proclamación de las verdades que él había enseñado. La noticia de la curación del paralítico y la predicación de los apóstoles habían llenado Jerusalén de excitación, y para encubrir su perplejidad y deliberar entre sí, los sacerdotes y gobernantes ordenaron que se sacara a los apóstoles del concilio. Todos estuvieron de acuerdo en que sería inútil negar que el hombre había sido curado por el poder otorgado a los apóstoles en el nombre de Jesús crucificado. De buena gana habrían encubierto el milagro con falsedades, pero esto era imposible porque se había realizado a plena luz del día ante multitud de gente y ya había llegado al conocimiento de miles de personas. Intuyeron que había que detener la obra de los discípulos o Jesús ganaría muchos seguidores. Luego seguiría su propia desgracia porque serían considerados culpables del asesinato del Hijo de Dios. Pero a pesar de su disposición a destruir a los discípulos, los sacerdotes no se atrevieron a hacer más que amenazarlos con el castigo más severo si continuaban hablando o obrando en el nombre de Jesús. Nuevamente los llamaron ante el Sanedrín y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hechos capítulo 4 versículos 18 al 22. Mientras Pedro y Juan estaban prisioneros, los demás discípulos, conociendo la malignidad de los judíos, habían orado sin cesar por sus hermanos, temiendo que se repitiera la crueldad ejercida sobre Jesús. Tan pronto como Pedro y Juan fueron liberados,
Buscaron al resto de los discípulos y les informaron del resultado del interrogatorio. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículos 23 al 31. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.